La importancia de la ética y la moral en la economía. Deber moral. El deber moral está profundamente emparentado con la ética, que estudia las acciones clasificándolas en buenas o malas. Lo que se debe hacer es lo bueno, pero lo que no es tan fácil de descubrir en algunos casos es qué es aquello que llamamos bueno. Esto dependerá de nuestra propia concepción del mundo y de la influencia que en la formación de nuestras percepciones valorativas hayan tenido la familia, la religión, los padres o los grupos de amigos. Normas morales. Las normas morales son definidas por modelos de conducta aceptados por la sociedad en que se vive. Se entiende por normas un conjunto de reglas. Por lo tanto, estas son regulaciones sobre la conducta del hombre en una determinada sociedad. Las normas morales pueden ser referidas como normas sociales, ya que ambas rigen los comportamientos individuales en pro de una mejor convivencia en sociedad. Por ejemplo, no mentir, no engañar, respetar al prójimo, ser amable, dar prioridad a niños, embarazadas y adultos mayores en situaciones de emergencia. Moral según Kant. Para Kant, la moral se basa en la razón, ya que en esta se hallan los principios de la moral universal. Kant, como ilustrado, no les dice a las personas cuáles son esos principios, sino que les propone que los busquen por sí mismas, mediante el uso de su razón. Sin embargo, se pueden seguir algunas pautas. Una de estas pautas es analizar las acciones llevadas a cabo. Aquí empieza a entrar en juego el concepto del deber y la buena voluntad. La buena voluntad, de acuerdo a Kant, es lo que se puede considerar como absolutamente bueno. Es aquella que se obra por deber, es decir, no por interés, inclinación o deseo. Todas las acciones que se llevan a cabo por buena voluntad, es decir, por respeto al deber, son las que poseerán el valor moral. Se actúa por buena voluntad cuando se hace por el deber y no por algún propósito externo o por responder intereses. Por ejemplo, ayudar al enemigo, dejando a un lado el rencor que se le tenga, pensando solamente en hacer una buena acción. Pero no todas las buenas acciones poseen valor moral, como ayudar a alguien porque se siente lástima o por caridad, por ejemplo. Tal caso responde a la inclinación de sentirse bien con uno mismo. Así, una ley se cumple por deber cuando se hace por respeto a la misma, y no por miedo a las consecuencias que puedan surgir de su incumplimiento. No robar, porque es algo incorrecto, y no porque pueda conseguir una condena por ello, es una acción de buena voluntad. En casos contrarios, cuando se hace por egoísmo o siguiendo algún deseo o interés, se está actuando por inclinación. Imperativo categórico. Kant propone actuar en base a lo que él llama imperativo categórico, aquello que representa una acción como objetivamente necesaria por sí misma, sin referencia a otro fin. El mismo consiste en obrar solo según un principio, tal que pueda convertirse al mismo tiempo en ley universal. Todo lo que se debe considerar como correcto o incorrecto debe ser aplicable para todos, sin distinción alguna. Considérase la acción de mentir. Esta no puede ser tomada como algo correcto, puesto que siempre habrá un grupo perjudicado por las mentiras de otros. Pueda que me beneficie el hacerlo, pero me ve afectado cuando lo hacen conmigo. También en cada acción se debe tomar a la humanidad como un fin en sí misma y no como medio. Es decir, evitar usar a las personas como un instrumento u objeto para conseguir algún propósito determinado o satisfacer un motivo egoísta. En ello radica el principio de la dignidad humana, respetar a cada ser humano independientemente de sus condiciones. Relación entre ética, moral y la economía. Las crisis económicas y financieras también tienen que ver con valores y normas éticas comunes. No basta con aplicar lo previsto por las leyes, ya que la voluntad política es débil contra la codicia y el egoísmo. Sin moral, las leyes no pueden subsistir, pero no solo se trata de la moral individual, sino también de la moral corporativa, la cual afecta el conjunto de la economía global de mercado. Primera reflexión. El fallo de los mercados, de las instituciones y de la moral exige un marco ético. Con el surgimiento del capitalismo global han aparecido nuevos riesgos, y encontrar una solución para estos es difícil, ya que políticos y economistas se acusan mutuamente por la situación mientras la población ve las deficiencias de ambos. Basta con que uno de los tres elementos, ya sea la gestión de la economía, la política o la moral, no funcionen, para que la economía de mercado tropiece con dificultades. Segunda reflexión. Las exigencias del Pacto Mundial de la ONU, así como las directrices de la OCDE, requieren valores y normas morales transculturales. Existen cuatro exigencias para el comportamiento corporativo en la economía globalizada según el Pacto Mundial de la ONU. Respetar y apoyar los derechos humanos. Aplicar normas de trabajo responsables. Proteger el medio ambiente de acuerdo a un principio preventivo y luchar contra la corrupción. También existen las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Exigencia de divulgación, exigencia de protección, exigencia de abstenerse de la corrupción de fondos ilícitos y sobornos,
y exigencia de evitar cualquier clase de discriminación por razones de género, raza o edad. Estas normas éticas son cruciales para el éxito de la economía global de mercado, a pesar de las diferencias culturales en todo el mundo. Tercera reflexión. La ética global se basa en principios de humanidad y reciprocidad, y en los valores básicos de no violencia, equidad, veracidad y colaboración. Existen dos principios que subyacen a todos los valores y normas éticas. El principio de humanidad. Todo ser humano debe ser tratado humanamente, valga la redundancia. Y el principio de reciprocidad o regla de oro. Lo que no desees que te hagan a ti, no lo hagas a otros. Estos principios son la base de cuatro normas básicas. Compromiso con la cultura de no violencia y respeto por la vida. Compromiso con la cultura de la equidad y un orden económico justo. Compromiso con la cultura de la veracidad y tolerancia. Compromiso con la cultura de la colaboración y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Cuarta reflexión. Humanizar el funcionamiento de la economía global a través del Manifiesto por una Ética Global. Según el Manifiesto por una Ética Global, propuesto por la Fundación de Ética Global, no es necesario un sistema ético, sino solo unas cuantas normas éticas elementales para toda la humanidad. Las características de este manifiesto son estar anclado a la realidad, llegar a los niveles éticos más profundos, ser comprensible fuera de los círculos restringidos de expertos y poder generar consenso. Este manifiesto no es un documento jurídicamente vinculante, sino un llamamiento a la moral. Es por ello que los signatarios respaldan este manifiesto. Sin embargo, no se hacen responsables del cumplimiento de este. Debe considerarse como una herramienta de orientación y no como un documento represivo. Quinta reflexión. Las normas sin situación son güeras, y la situación sin norma es ciega. Esto quiere decir que las normas deben iluminar la situación y que la situación debe gobernar las normas. Es difícil sopesar los beneficios en una determinada situación. Para ello existen reglas de prioridad y certidumbre. Regla de resolución de problemas. No debe haber un progreso científico o tecnológico que genere más problemas que soluciones. Regla de la carga de prueba. Cualquier innovación o conocimiento tecnológico no debe ocasionar perjuicios sociales o ecológicos. Regla por el bien común. El interés por el bien común tiene prioridad sobre el interés individual, siempre que queden a salvo la dignidad y los derechos humanos. Regla de urgencia. El valor más urgente tiene prioridad sobre un valor intrínsecamente superior. Regla ecológica. El ecosistema tiene prioridad sobre el sistema social. Regla de reversibilidad. En los avances tecnológicos, los reversibles tienen prioridad sobre los irreversibles. Solo se debe admitir el mínimo necesario de irreversibilidad. Conclusión. Para que la globalización económica conduzca a una sociedad sostenible, se necesita el intercambio de valores y la cooperación mutua de todos los que participan. Además, el intercambio y la cooperación comercial solo alcanzarán metas para hacer la sociedad sostenible cuando las actividades de las personas busquen satisfacer sus intereses privados legítimos, teniendo un marco ético global de referencia que goce de una buena aceptación. La responsabilidad de reconocer y aplicar esta ética económica global recae en todos nosotros, ya sea como trabajadores, consumidores, empresarios o inversionistas, en las instituciones políticas y en las organizaciones internacionales. Por último, respecto a la filosofía moral de Kant, el ser humano se convierte a la vez en legislador y juez, ya que crea sus propias leyes o principios en base a la razón y también debe evaluar constantemente sus acciones, poniéndose en el lugar de los demás, a fin de que sean moralmente apropiadas. Sin embargo, es cierto que propone algo que resulta difícil de cumplir, actuar dejando a un lado las inclinaciones o los propósitos personales. Gracias.